Buenas noches, queridos amigos, en una nueva tertulia de la alternativa este día y esta noche con unos grandes poetas chilenos, un superhéroe favorito del panteón, Jorge Teillier Sandoval, 24 de junio de 1935, Lautaro. Quizás dar antes de tanto dato biográfico que se puede buscar, comenzar con esta primera edición, que es una joya que mi amigo Julio Núñez trajo, dedicada por el gran poeta de Lautaro. Vamos a explicar el concepto, vamos a leer parte de un ensayo de los poetas láricos que salió en un boletín de la Universidad de Chile en el número 56. También vamos a conversar con gente que le gusta mucho la poesía de Teillier, que colecciona sus libros, y con un poema favorito, mi poema favorito de Teillier, que aparece en esta primera edición, que él financió, él mismo dijo, con dinero que su padre le prestó para poder sacar este primer libro, que según Ramón Díaz Heterovic fueron 1000, hoy deben quedar unos 400, parte de ellos están en México, Argentina, España, y acá tengo uno en mis manos. Machémoslo con vino. Sentado frente al fuego, de hoy. Sentado frente al fuego que envejece, miro su rostro sin decir palabra. Miro el jarro de greda donde aún queda vino. Miro nuestras sombras movidas por las llamas. Esta es la misma estación que descubrimos juntos, a pesar de su rostro frente al fuego y de nuestras sombras movidas por las llamas. Quizás, si yo pudiera encontrar una palabra. Esta es la misma estación que descubrimos juntos. Aún cae una gotera, brilla el cerezo tras la lluvia. Pero nuestras sombras movidas por las llamas viven más que nosotros. Sí. Esta es la misma estación que descubrimos juntos. Yo llenaba esas manos de cerezas. Esas manos llenaban mi vaso de vino. Ella mira el fuego que envejece. Quizás si yo pudiera encontrar una palabra. Con este poema Sentado frente al fuego, de Editorial Puelche, fue una autoedición que hizo nuestro querido amigo Jorge Teillier, Jorge Octavio Teillier Sandoval, 1956. También acá está el segundo libro, Ediciones Alerce. También una joya, la primera edición, El cielo cae con las hojas. Y quizás Teillier, como decía el gran Federico Choff, que fue amigo personal de él, Teillier solamente construyó un solo poemario, en el cual muchas veces se fueron repitiendo quizás algunos poemas con nuevos poemas. Y quizás, como el mismo Teillier dijo, él solamente había escrito un solo poema en su obra total. Ya dijimos que nació un 24 de junio de 1935. Teillier estudió en el Liceo de Lautaro y Victoria. Viajó a Santiago para estudiar pedagogía en historia. Pedagogía en historia. Y después, posteriormente, terminó trabajando en el boletín de la Universidad de Chile, del cual fue director. Alguna anécdota que yo tengo con su primera esposa, Sibila Redondo, con la cual tuvo a Sebastián y Carolina. La Sibila también trabajó en la misma Universidad de Chile como secretaria, y contaba que Teillier era un hombre extremadamente celoso. Quizás estoy desmantelando o desmontando un poco el mito de Teillier, pero ella decía que era celoso de los pajaritos, de las flores. Y quizás quiero comenzar con esta relación de amor que tuvo Jorge Teillier. Ella contaba que un día de invierno Teillier llega a la Universidad de Chile borracho porque padecía de alcoholismo, nuestro querido Jorge, con un pistolón, amenazando a la Sibila de que la iba a matar. Por lo tanto, la Sibila escapa, cruza la Alameda en esa noche de invierno, y la Sibila dice: yo sabía que no iba a matar. Fue solamente un acto romántico. Claro, estaría procesado por violencia intrafamiliar. Claro, te imagínate, Teillier estaría... Jorge Teillier fue invitado por el gran superhéroe de la época, Pablo Neruda. Hizo una fiesta en La Chascona con muchos escritores, y entre ellos estaba el gran José María Arguedas, el gran escritor y cuentista hispanoamericano peruano. Y la Sibila contó que en aquella fiesta Teillier, por lo menos, estaba borracho, y Neruda le dice a Arguedas, el gran escritor de Jaguar Sangre, el zorro arriba, el zorro abajo, canta José María en quechua. Y José María tocó el charango y cantó en quechua. Y la Sibila se enamora de este escritor peruano y deja a Teillier. Abandona a Teillier, queda solo, la Sibila se va. Arguedas al tiempo
trabaja en el concepto del sendero luminoso, se suicida de un escopetazo. La Sibila después, por sus vinculaciones con el sendero luminoso, está 15 años en la cárcel. Su madre, Matilde de Adón de Guevara, hace lo imposible para que su hija regrese, pero esa es otra historia. Y Tellier queda acá sumido en una tristeza que se va quizás mostrando en los libros, quizás en un trabajo, como él decía, el gran creador del concepto del poeta lárico. Él escribió un ensayo que también fue publicado. Quizás él vivió, como dijera el mismo Federico Choc o Jorge Edward, en una semi-marginalidad, porque no estuvo dentro de los cenáculos literarios, en la sociedad de escritores. Él iba más que nada a compartir. Él no estuvo quizás en la vida con los grandes escritores de la época haciendo lobby o generando generando redes de contacto como con Lafourcade, con Edward, con la llamada generación del 50. El ensayo Los poetas láricos, Jorge Tellier está muy influenciado quizás Arturo lo digo bien, el poeta austriaco George Trakl, que estuvo en la Primera Guerra Mundial y que tiene el concepto del lárico, del lar. ¿Qué es el lar? Las divinidades láricas vivían en la antigua Roma, por ejemplo, los patricios romanos tenían su casa y, puede decir así, un fondo, y colocaban estas estatuas o pequeñas estatuillas de los dioses láricos. Un detalle, lo ¿Sí? que pasa es que estaban los dioses olímpicos, Claro. que eran los mismos que le copiaron a los griegos, que eran el Zeus, Júpiter, etcétera, etcétera. Pero además, ellos tenían los lares, que en castellano significa lugar, eran los Claro, lares y los sí. penates, eran los dioses de los lugares. Y estos dioses eran muchos dioses menores que la verdad que es imposible saber cuántos. Cada familia tenía sus divinidades aparte, porque hablar con los olímpicos era como gente muy ocupada, ¿cachai? Entonces tú tenías estos dioses chicos que te hacían las pegas y era muy parecido a lo que ahora son las animitas, pero no, muchos eran antepasados, otros eran... Y estos dioses lares y penates eran los que a ellos les rezaban. Por ejemplo, a Júpiter no le rezaba a nadie, el emperador le rezaba a Júpiter, ¿te fijas? Afrodita le iba mejor. Dios es subalterno. Claro, eso se le rezaba. Tú le rezabas a Júpiter, ¿no? El emperador, hijo de Claro, Júpiter era el dios del emperador, El emperador. no era el dios tuyo. Inalcanzable. Claro. El día jueves se utiliza Júpiter. Jueves es Júpiter. Sí, pero Viernes No, está bien. Júpiter. Claro, y la idea de los dioses láricos era que si alguien ingresaba a ese lugar de tu pertenencia, los lar lo mataban. Entonces, es un lugar del arraigo, de la pertenencia. De hecho, en el ensayo de los poetas láricos, él también cita a Rainer Maria Rilke, también cita a una serie de poetas y va reconstruyendo ese concepto que durante aquellos años de la década del 50 muchos poetas emigraron del sur en dirección a la capital. Por lo tanto, él hablaba de un tiempo del arraigo, de quedarse en el lar, en su lugar, en construir el mito de la aldea, en construir el mito de tu pueblo, en hablar de donde tú vives, en escribir con esa simpleza que él tenía, no carente de profundidad, y así construir una obra de densidad. No solamente publicar libros, sino construir una obra. Es el concepto desde la simpleza, desde, como ya lo vimos delante del primer poema, la jarra de greda donde aún queda vino, las sombras movidas por las llamas, en hablar del tren, en hablar del campanario, en hablar del molino de madera y en hablar de ciertas cosas que los poetas que estaban en Santiago estaban hablando de otro tipo de conceptos, quizás mirando mucho hacia Europa y quizás mirando a las vanguardias. Esa era la idea de, claro, Tellier estuvo muy influenciado también por la lectura de Jorge Manrique, de Vicente Huidobro, ya lo dije, de Rilke, el poeta romántico por excelencia, que muere, como muere todo un poeta romántico. Se pincha un dedo con una espina, una rosa, como tenía leucemia, Leucemia. y la herida no fue curada, muere. Entonces ahí se crea el mito. Pero Tellier trabaja el concepto del lar, el concepto de la aldea, el concepto del arraigo, el concepto de cuenta la historia de tu pequeño mundo hacia el mundo, proyecta tu mundo hacia el mundo. Y para eso, por supuesto, voy a leer un poema y después queda abierto para que todos opinen si lo conocen, no lo conocen, si les gusta, no les gusta, o pueden declamar algún poema de él.
Y parto con Andenes, que es un poema muy lindo, que es del Árbol de la Memoria, que es el tercer libro del año 61. Es mejor leerlo acá, no, mejor siempre leerlo acá en... Claro, en el original tiene toda la carga y la densidad de... Que aparte que fue un libro que... Tan Walter Benjamin. Pero por Walter Benjamin decía Claro, de Laura. aquí va. La cuestión de mitología de los dioses me da risa, son los dioses subalternos. Era medio cómico. Ya, vamos, Fue chistoso la primera y la segunda temporada. ahí voy. Solitario camino rural, a fines del verano, grita de miedo un tordo. ¿Qué puede hacer? Troncos podridos sobre el charco. Temo llegar al pueblo cuando la niebla se desprende de la tierra, como el sudor del lomo de los bueyes cansados. Temo llegar al pueblo, porque otros esperan allí, las mujeres que duermen en montones de heno, pero salen los amigos a cazar perdices, pero van a amasar por las hermanas en toda la noche, pero cortarán la historia, la encienden en hogueras y en barbechos, ya no grita el tordo, las perdices silban, llamando a sus parejas. En el pueblo lejano aparecen las luces como débiles tañidos de guitarras. Las ratas vuelcan el azucarero. En la mesa donde dormitan los ancianos, alguien va a buscar el agua al pozo. Por hojas de castaños, alguien cierra las ventanas para no sentir el cruel olor. En las glicelinas de otro verano, salen estrellas desesperadas como abejas que no pueden hallar su colmena. Adiós troncos podridos sobre el charco. Voy hacia el pueblo, donde nadie me recuerda, por un solitario camino rural a fines del verano. Aquí podemos ver que Tellier habla sobre el concepto del lar, el concepto de su pueblo, contar la cotidianidad que otros poetas no querían contar, sino que estaban preocupados de la deconstrucción, o de hablar de vanguardia, o de desarmar el lenguaje, o de recitarle a los dioses de la mitología griega, romana. decir que Tellier es un poeta de los ciclos, en cambio los poetas de la ciudad son los poetas del progreso. Claro, Así que, acuérdate que durante por también... ejemplo, este es el verano, este es el momento en que los bueyes, este Claro. es el momento en que los hombres salen a buscar y las mujeres están en el Está más situado. no. ¿Cachai? ¿No? O sea, si tú No, lees sí. Atelier, siempre escucharlo describir Lautaro. Claro. ¿Cachai? ¿No? O sea, el bar Y por donde eso, escribía por eso, Atelier sigue ahí. hay un momento para beber, un momento para hacer Claro, amigos. pero tú lo estás generalizando. Él lo sitúa, ese ciclo lo sitúa en Sí, su aldea. sí, ¿cachai? Entonces, pero por oposición a lo que son el modernismo dentro de lo que es lo pretencioso que era muy dobro que escribió en francés pero primero antes que en castellano. Claro. pero Como hacían- gente, pues. es decir, en el sentido de que Él había sido en el- buscado para ser rey, en- acuérdate. en las ciudades Exacto. en que está esta cosa Esos de caballeros, la- estos rotos de mierda. Roteque, de Roteque. lo importante es la capacidad de velocidad que pueda tener un poema, Claro. la capacidad de desprenderse y universalizarse que tiene un poema. Pero En cambio, Tellier trabaja con si por veis esta bien cosa la, más si bien veis bien la obra de realista. Tellier termina hablando de rockets y incluso viaja, Sí, pero que lo viaja ignora. al universo, pero, No, pero ese poema, desde Lautaro. no, pero usted está hablando de que si futuramente, en un futuro, las ciudades y el mundo progresa tanto que comienzan a ver estas maravillas del futuro, Claro. estas maravillas del progreso, estas maravillas del desprendimiento, que son estos cohetes, él se queda allí y se queda escuchando Desde un Lautaro, disco claro. del año 38, Claro. pero que en ningún momento se le ocurrirá tener la tentación siquiera de salir a ver No. a esos cohetes No que deambulan. necesitaba esa extrapolación. Estaba contento estando en Lautaro y tomando. ¿Para qué andamos con weas, compadre? Pero que es una cosa que también se está resquebrajando, porque en ese mismo poema dice: regresaré como las arañas, así, por los caminos, y regresaré por esas calles donde han crecido el pasto, y por lo tanto ya no hay alguien que vuelva allí. Iré y tomaré una última copa en un bar donde estará vacío, y estaré solo, ¿no? Está en ese mundo que se va resquebrajando, ese mundo que tiene sentido el sonido del viento, porque me dice esto y ya no es lo mismo y tiene un mensaje. Pero tenés que acordarte que ese mundo es de él nomás, po, weón.
¿Cachai? Por eso siempre, incluso si estuviera lleno el bar, él va a estar solo. No, pero es que sí. Sí, eso es verdad. Incluso en que esté lleno el bar, él siempre se sentía Entonces todos solo. los poemas son personales. Sí, bueno. Ya, Ya, entonces, continuemos. Arturo, Bueno, Jorge Telier, para ti. a mí yo tengo un problema con Jorge Telier porque yo soy... No, hablando en serio. Yo también soy sureño, con la diferencia que yo huí del sur y nunca vuelvo, no me gusta el sur. Si bien geográficamente es maravilloso, claro, pero había en el sur una atmósfera asfixiante, ¿cachai? De que tú no puedes innovar, no puedes crear nada nuevo, y la idea fue escapar de ahí. Y un ex amigo mío, el poeta Yoyi Koda, nunca se quiso ir del sur, y le ofrecieron incluso trabajo a él en su momento en la Fundación Neruda, en la Fundación Gabriela Mistral, pero él nunca quería dejar Valdivia. Tírate un poquitito para que los demás también. Nunca quería dejar Valdivia. Y bueno, él finalmente terminó ahí, está un poco enquilosado en esa ciudad, y escribió un solo libro que se demoró como 20 años en terminar. Yo vi el primer manuscrito y vi la edición final, y era exactamente igual. Entonces decía, no, pero aquí hay un espacio más. O sea, con un ritmo completamente diferente, con un mundo... Y él además generó una especie de teología, hablaba de los antediluvianos y todas esas cosas, y yo le digo, oye, no hubo diluvio por si acaso, o sea, eso es un mito. Eso es un mito, ¿ya? Entonces, no, de hecho el mito son las inundaciones del Tigre y el Éufrates, está basado en textos sumerios. Bueno, pero el caso es que él en algún momento empezó a crearse todo un mundo, y todo un mundo bastante coherente, ¿ya? Pero coherente con él nomás, que no entraba en diálogo con otros mundos. Yo le decía, claro, pero resulta que si tú vas a escribir, escribir es dialogar, tú escribes para otro que a su vez te contesta, que a su vez genera un diálogo mayor, sobre todo por ejemplo el caso del ensayo, donde el ensayo efectivamente es un texto que dialoga con otras ideas. Y lo que empieza a suceder en estos lugares es que la gente se empieza como a encerrar en sí misma, y eso para mí en un momento ahora es insoportable. O sea, y eso es lo que me pasa con Telier, a quien respeto, hablando en serio, mucho como poeta, es un gran poeta, nadie va a negarlo, pero ese apego al lugar para mí es algo de lo que, o sea, yo alguna vez comentando el tema con una terapeuta mía, yo le decía, no, yo no tengo raíces, yo tengo alas, yo no soy planta para quedarme en un lado, pero entonces yo digo, en ese sentido, ese enraizamiento para mí es problemático. Pero por otro lado, cuando viví fuera de Chile, me acuerdo que todo lo que escribí, todo lo que pasaba tenía lugar en Santiago de Chile, curiosamente. Entonces escribía sobre temas que pasaban acá, cosas que pasaban ahí. Yo estaba viviendo en otro país, estaba muy bien allá, o sea, yo no quería volver y todo. Entonces uno dice, igual de alguna forma como el lugar te atrapa, o sea, yo creo que hay una lucha contra eso, entre el lugar y las cosas. ¿Telier es un poeta de movimiento, crees tú, Granato Salinas? ¿Que Telier es un poeta de movimiento, que su poesía es móvil, ágil, movediza, cambiante, fluida? La verdad yo creo que la poesía de Jorge Telier es una poesía que creo que lo dije antes, que solamente está arraigada en una aldea. Claro, hay un movimiento, yo más que movimiento hablo de desplazamientos, porque está contando el fenómeno de la creación desde la vida cotidiana, desde una jarra de greda, desde un molino de madera, desde un vaso con vino, desde un hombre... Sobre las paredes, la sombra como en la cueva. Claro, o de los... Sacarán los hombres, Claro, o de los... sacarán los hombres y hablaremos como en el primer fuego, ¿te recuerdas? Claro, o de los viejos que están en un bar y se ponen a conversar del partido del Colo-Colo. Telier trabajaba mucho de eso, y él decía que la mejor revista literaria de Chile era la revista Estadio, la revista deportiva de los años 70, creo. 70, 60. Yo la conocí, tiene que haber sido antes de los 70. Claro, entonces él habla de, yo creo que... Mira, y justo por lo que tú dices, Federico Chop tiene un libro que se llama Desplazamientos. Y en un ensayo que él habla sobre Telier, a quien conoció, yo copié aquí algo para compartir con usted. Y es sobre la poesía lárica. Chop escribe lo siguiente: movido por el impulso de figuras y su espacio mítico público, Los poetas de los lares es el gran ensayo que escribió Telier, obra del todo, de un grupo de poetas que se concentra en una obra en la provincia,
en la infancia y por el respeto a las tradiciones, inaugurando una importante vertiente en la poesía nacional, la poesía lárica o de los lares, del lugar, de la raigambre. La poesía lárica es decir, un origen de la frontera, que corresponde a la ética y a la estética, que fundó Tellier y que transmitió en toda su obra para una forma de entender y crear una poesía que se caracteriza por la vuelta hacia el pasado, a un paraíso perdido, en el cual lo cotidiano y lo amable contrastan con la modernidad imperante en la época. Tellier hace hincapié en la búsqueda de los valores del paisaje, de la aldea y de la provincia, donde confluyen imágenes nostálgicas de la infancia perdida y de la naturaleza, usualmente sencilla. Propuso un retorno hacia la edad de oro, en el que el hablante lírico y el lector podían acceder a un solo mundo, a un mundo puro, con más poesía y a un mundo mejor. Este es lo que escribe Federico Chopo, que lo encuentro maravilloso, sobre el concepto, un resumen de lo que quizás tú preguntaste, que yo hablaría más de los desplazamientos, porque él habla de eso, de volver a una simplicidad no carente de profundidad, y que yo creo que eso hace que tengo amigos en México, en Argentina, en España, que saben mucho más que Tellier, que cualquier poeta chileno, conocen sus libros de memoria, saben sus poemas de memoria. ¿Cuántos libros hizo Tellier? Oh, ¿cuántos libros hizo Tellier? Yo creo que unos 16 libros más o menos, junto con reediciones. Bueno, todo voy a nombrar, acá tengo anotado perfectamente todos los libros de Tellier. El primero, Para Ángeles y Gorriones, del 56. El cielo cae con las hojas, del 58. El árbol de la memoria, del 61. Los trenes de la noche y otros poemas, también del 61. Poemas del país, de Nunca Jamás, del 63. Poemas secretos, del 65. Crónica del forastero, del año 68. Muerte y Maravillas, que es una antología, ¿ya?, del año 69. Para un pueblo fantasma, ediciones Universidad de Valparaíso, año 78. Seguimos La Isla del Tesoro, poemario epistolar, escrito en conjunto con un poeta peruano, el año 82. Cartas para reinas de otras primaveras. 71. 71, nos faltó. Claro, este no está en el catálogo. Jorge Tellier, El pasajero de Hotel Acher. Esto es una analogía al cuento de Edgar Allan Poe, ¿cierto? ¿Puede ser? Usher, porque yo este texto no lo conocía. Había oído hablar de él, pero no lo conocía. Esta es la primera edición, ¿cierto? 75. Un poquito 71 te dijeron. 75, sí. La caída de la casa H. Claro. 100 ejemplares. 100 ejemplares. No, ¿está dedicado? No. Oh. Pero Bueno, ahí está. lo dedicamos al tiro. Lo dedicamos al tiro. Seguimos. Hotel Nube, El Molino de la Higuera, año 93. Hotel Nube, año 96. Y recordemos que nuestro Jorge Tellier ya estaba muerto ya para principios del año. 14 o 15 libros. Sí, pero siguieron saliendo nuevas obras. En El Mudo Corazón del Bosque, del Fondo Cultura Económico, el 97, siguió Confesiones de un Granuja, que era una traducción que había hecho con Gabriel Barraza sobre el poeta ruso Sergei Yesenin. Los Dominios Perdidos, que es una antología también, del Fondo de Cultura Económico, el año 92. Le Petit Tellier, acá está. La invención de Chile. Claro. Este es ilustrado por Aristizábal, Jorge Aristizábal, Germán Aristizábal. Es un libro, un cómic. Como un cómic. Esto. No, ya me voy a caer en eso, ya Julio me rotó, ya no voy a decir más. Bonito, igual. Bonito. Creativo, arte. ¿Y ese es tuyo? Sí. Claro, ilustrado, esto es póstumo. Tellier, esto salió cuando Tellier ya no estaba con nosotros. Con dibujos de Germán Aristizábal. Después vamos a hacer alguna lectura, todos podemos leerlo. La Invención de Chile. 93. Pero esto es en colaboración con Germán Aristizábal. No está dentro del poemario. Ah, no, tiene razón. La Invención de Chile, con Armando Rodavial. Los trenes que no has de beber, con dibujos también de Germán Aristizábal. Si no está. No, claro. Ah, lo tienes. Pero es más o menos Tellier fue un poeta bien prolífico. Pero como el mismo Alon que dijo que él tenía una poesía no simple. Es una poesía que quizás no muy pretenciosa, pero con una alta densidad, una poesía que había creado una obra muy contundente, pero como el mismo Tellier dijo, quizás todos estos libros son solamente un solo libro en el fondo, o un solo poema.
Este es el más interesante. Yo creo que a la juventud le llamaría mucho la atención ver a un Telier prácticamente en el cómic, en el concepto. Tenés que subirlo. La editorial étnica de mi amigo Gonzalo Contreras publicó este y invertido el otro. Lo sacó hace muy poco, étnica, y está en el mercado a un precio bien asequible, ya que las primeras ediciones son muy inalcanzables, pero Gonzalo Contreras la sacó una cerca de 30 lucas y vienen los dos. ¿Dónde se encuentra eso? Eso está en la Sociedad de Escritores, está en la biblioteca, están ahí, sí. En la entrada, en el café, ahí están los libros de Gonzalo Contreras, editorial étnica, y él está sacando constantemente cosas de Telier, de Juan Luis Martínez. De hecho, él tiene un proyecto de sacar toda la obra de Federico Chop también en un solo libro. Bueno. Del libro nuevo también, Federico. Claro, el derrumbe. Derrumbe. Gran Julio, Jorge Telier, para No usted. me muevas, claro. Para usted. Bueno, para mí, Telier, por lo que me digo, me quedé con la escritura de él. Yo igual primero partí leyendo Lin, de Roca, pero finalmente me agotaron, era demasiado. Y me quedé con Telier porque él es como mucho más humilde que él sin pretender grandes cosas, logró un lugar que muchos se quisieran, pero a partir de una humildad, de una modestia que tiene en sus escrituras, y eso es lo que me llama la atención, que a partir de lo mínimo él pudo llegar a lo máximo que pretende cualquier escritor. Claro. Entonces en ningún momento me agota porque es una lectura que es sencilla, simple, con mucha... eso que dicen ustedes de que en realidad mucho recuerdo de Lautaro, pero en el fondo yo veo que el Lautaro lo toma como... es como... en el fondo Lautaro es como el regreso a la infancia, pero no por un lugar específico, puede haber sido cualquier ciudad. Y para mí en el fondo es la nostalgia de la infancia, de la juventud, del pasado, más que de un lugar específico. Porque en el fondo también está, ese lugar específico está en su interior. Donde esté en Santiago igual se va a sentir solo y va a seguir en el fondo hablando de su interior, de su recuerdo. Y mi tío se llama Jorge Lautaro. Eso nomás puedo decir. Gracias. Pedro Fresh, Sí, ¿tú qué lo conociste? bueno, son de estas incursiones cuando uno iba mucho a la Sociedad de Escritores, la SES. Ahí un día, tiene que ser en el 89, en un homenaje que hace Pablo Guíñez, habla sobre Enrique Lin, y entre toda la gente ahí me presentan me parece Jorge Guíñez, ahí está el maestro Jorge Telier. Bueno, en eso, pocas veces los saludamos, pero eso, cuánta gente uno ve por ahí, y en el López Velar del año 91, recuerdo que él llega una noche de lluvia, y la señora que está, Mina, creo que se llama, claro. le sirve un caldillo, allá, y ahí yo me puse a conversar con él, me preguntaba quién era yo, y ahí hablamos de los padres, la familia, una persona, como dijiste tú, muy humilde, muy amable, conversamos cosas, nada que ver con la poesía. Claro. Mientras él se comía su caldillo ahí. Y en eso, lo encontré muy humano, y esa fue pero antes, ahora recuerdo que tal vez un año antes, por ahí, por el CETO Universidad de Chile, no está el Club Unión, el bar Unión, por la calle Nueva York. Lo saludé, me dio un teléfono de él de Cabildo, de un número, pero en ese tiempo, llamar a la distancia, nunca lo hice, nunca lo llamé, entonces bueno. Y esa anécdota. Y lo otro que, conocí al hermano, ahí en la serie, Iván ¿cómo se dice? ¿Taylor o Telier? Telier. Bueno. Y yo no sé quién murió primero, si el hermano o el hermano murió después, no sé. Así que eso es un recuerdo así como flash de lo que uno se acuerda. Pedro, pero ¿y tú leíste los libros de él? ¿Puedes leer algún poema? Aquí hay poemas de Telier. ¿Puedes leer alguno? El que quieras. Uno corto, uno largo. Yo ya no leo libros de poesía. Hay otro más corto abajo. ¿Más corto? No nos interesa lo que... No, este mismo, del 61, Andenes. Andenes, dale. Ya. No traje ¿Puedes leerlo, no? ¿Puedes? Sí. Andenes. ¿Te gusta llegar a la estación cuando el reloj de pared tic-taquea?
tic-taquea en la oficina del jefe estación. Cuando la tarde cierra sus párpados, de viajera fatigada, y los rieles ya se pierden bajo el hollín de la oscuridad. Te gusta quedarte en la estación desierta cuando no puedes abolir la memoria, como las nubes de vapor, los contornos de las locomotoras, y te gusta ver pasar el viento que silba como un vagabundo, aburrido de caminar sobre los rieles. Tic-taqueo del reloj. Ves de nuevo los pueblos cuyos nombres nunca aprendiste, el pueblo donde querías llegar, como el niño el día de su cumpleaños, y los viajes de vuelta de vacaciones, cuando eras, para los parientes que te esperaban, solo un alumno fracasado con olor a cerveza. Tic-taqueo del reloj. El jefe de estación juega un solitario. El reloj sigue diciendo que la noche es el único tren que puede llegar a este pueblo, y a ti te gusta estar inmóvil escuchándolo, mientras el hollín de la oscuridad hace desaparecer los durmientes de la vía. Del árbol de la memoria, 1961. Bien, gracias. Soledad, Jorge Telier, ¿lo conoces? ¿Te gusta? ¿Sí? Me gusta Telier. Permiso, voy a correr. Me gusta justamente porque es muy descriptivo. Repetitivo sería decir que es sencillo en su escribir, no, como te dijera yo, no es egocéntrico ni nada de eso. Es una persona que describe todo lo que tiene a su alrededor y me encanta porque es un soñador. Me encanta, me encanta. Me queda claro que a él le gustan los gansos, los gorriones, el andén, y se me fue. Ay, por supuesto, su Lautaro querido. Me gusta cómo describe su pueblo, me gusta cómo describe a la gente que él ve, ya sea imaginaria o presente, de cuerpo presente. Me encanta, me encanta. Y hay dos poemas que no me podía acordar cómo se llamaba. Me encanta La botella del mar y Despedida. Ahí está La botella del mar, ¿lo puedes leer si quieres? Me encanta, Ahí está. me encanta La botella del mar. Aunque no venía preparado. Aunque no venías preparado, dice. Botella al mar. ¿Y tú quieres oír? ¿Tú quieres entender? Y yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que afrontan la borrachera y a quienes desdeñan los que se creen santos, profetas o poderosos. Este a mí me encanta. Este es de Cartas para Reina y otras primaveras. Claro. Me encanta. No tengo nada más que decir que me encanta. Pauli, ¿Telier? Sí, me gusta también por su sencillez. Yo creo que Telier me abrió el gusto por la poesía cuando yo era una pequeña niñita. Por allá en 94, cuando fue a San Felipe y nos tomó a todos los que estábamos ahí. ¿Sí? Sí. Y nos dio una... ¿lo conociste? Sí. Qué bueno. Una charla. Éramos muy chicos. Y eso nos mostró de una manera sencilla, lo bonito que siempre te la muestran de una manera latera y todo. Y de ahí, claro, me empezó a gustar. Y mañana voy a Lautaro, sí, ¿Sí? por trabajo. Todos los años voy a Lautaro y me gusta darme unas vueltitas por él. Y sí, tiene su no sé qué Lautaro. ¿Y tenemos que hacer nosotros Sí, un me cementerio o algo, no? ¿Una comería que vamos a hacer? La ligua. ¿O no? ¿En la ligua? En la ligua. Vamos a hacer vamos a hacer su funeral de nuevo, ¿qué? ¿Una perra? No sé, si tú Podemos ir todos, contratamos una micro, ¿qué vamos a hacer? una micro, ya, güey. Una micro, ¿sí? ¿Ah? O sea, es que, ¿sabes lo que 24 pasa? de junio. Es que José, Sí, podemos ir para el cumpleaños. 24 de junio. Estamos cerca ya, pues junio Sí, viene. Telier tiene ese qué sé yo que te encanta. No te aburre leerlo. Tampoco lo puedes leer todos los días ni a cada rato. Claro. Pero te envuelve. A ver, te despierta la imaginación. Te vuelve, tú te imaginas ese bar vacío. ¿Quién no ha estado tomando en algún lugar mala muerte por ahí? Po? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Que lance la primera piedra que te libre de pecado. Claro.
Y aparte del círculo que rodeaba Atelier de Rolando Cárdenas, Béjar, Pedro Peirano y otros poetas que eran prácticamente como de la corte de Tellier, que siempre estaban con él en la Unión Chica. Federico Chop decía que no era un poeta que estuviera... él tomaba de a poco, pero como tomaba todo el día, en la tarde ya estaba curado. Pero no era un poeta que estaba borracho, muerto, que tú lo encontraras, no. Él iba tomándome todo, él salía de la universidad, se tomaba una caña y volvía, después... Él no estaba borracho per se, porque sí. No estaba netamente como nosotros, que nos curamos y cagamos. Habla por El Mundo Moure, gran presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, cuenta lo siguiente. En el Goethe Institute había una lectura, leían varios poetas, entre ellos Raúl Zurita y Jorge Tellier. Y Jorge Jaquier Tellier no llegaba nunca. No llegaba. Y entonces estaba Zurita leyendo algo y todo. Y de repente un aplauso. Empieza gente a aplaudir y Zurita y llega Tellier, raja, curado. Y se sienta, y la gente aplaude, y no deja de aplaudir a Tellier, que se acaba de sentar, y Tellier no... Y aplaude, y ahí en ese momento Raúl reconoce que no había nada que hacer, que tenía que dejar, y le pasan unos poemas a Botella, y lo lee muy mal, y la gente lo aplaude, y le pasan otro, y lo lee muy mal, y la gente lo sigue aplaudiendo. Es una anécdota bien freak de eso que ocurrió, que Raúl tuvo que ceder el espacio, y ya le llevaba como 3 poemas. Espero haberlo leído mejor que él. No, mucho mejor. Pero eso quedó grabado, eso está en YouTube. Esa lectura está que Tellier empieza a leer y no se entiende, la lengua traposa, se pierde, se desarma prácticamente toda la densidad, no lo declama bien. Parte con otro, no se entiende nada, pero la gente lo aplaude. No estaba todavía así. Pero Raúl contaba que en ese momento la gente empezó a aplaudir y él se desconcertó, ¿cómo tanto? Si él iba en la mitad y era por la llegada de Tellier. Se sentó Tellier y por se la gente aplaudía. Además que a mí yo por lo que he escuchado, yo no lo conocí, por supuesto, no tuve el gusto. Ya, este poema... Sí, cerramos. A pedido de mi gran amigo Hugo, este poema es de un libro de palo blanco que tengo. Te debo 10 lucas. Pero acá también tenemos, mira, Poemas del País de Nunca Jamás, de editorial La Llama en el Viento, ¿cierto? Sí. El Viento la Llama, perdón, al revés. Mire, dedicado. Mira, qué bonito. Mira qué lindo. Con su manchita viva. Ya. Poemas de Tellier. Está escrito aquí atrás, aquí lo voy a leer, aquí lo tengo. Tellier no ganó el Nacional y menos... Yo aquí le entrego el premio Cervantes y lo leo aquí, de forma imaginaria. Se llama Lluvia del Sur en Alcalá de Henares. Alcalá es donde se entrega el premio Cervantes, con un epígrafe de Joaquín Sabina que dice: si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. El día que Jorge Tellier debía recibir el premio Cervantes de las Letras, estaba completamente borracho, sostenido solo por Sibyl Arredondo, que lo arrastraba por las paredes de Alcalá de Henares. Cuando llegaron a la esquina de la universidad, la Guardia Civil lo detiene y pregunta: ¿quién es? Soy Jorge Tellier, hoy recibo el premio Cervantes de las Letras. Al llegar a la universidad con 25 minutos de retraso, el gran aplauso, las fanfarrias, el presidente de la Real Academia de la Lengua dice: póngase de pie, don Jorge Tellier Sandoval, y reciba de las manos de su majestad el rey de España el premio Cervantes de las Letras. Pero Tellier había caído como en situación de calle de las postas de Lautaro, que con su lengua había limpiado como un trapo todos los mesones de vino y pipeño del sur de Chile. Sibyl Arredondo y Pedro Lastra lo arrastraron al Paraninfo y con un saque de cocaína lo revivieron. Buscó un discurso que no tenía y comenzó a declamar de memoria. Sentado frente al fuego que envejece, miro nuestras sombras movidas por las llamas. Miro la jarra de greda donde aún queda vino. Miro nuestras sombras movidas por las llamas. Y se derrumba. El rey Juan Carlos le pregunta: ¿leerás tu discurso? Tellier responde: algún día. Abandonan la universidad. Se derrumba en las afueras y comienza a lloviznar. Despierta el Lautaro en un catre donde está miado y Carolina, su hija, le dice: papá, telefoné a un tal Paulo Neruda. Te espera a ti y a la mamá en la chascona, pero es un mal presagio. No vayas. Pero el hueón, como es curado y porfiado, fue de todas maneras. Y se cumplió la profecía. Y el gran Buda dijo: canta José María en quechua.
Y José María cantó en quechua y se llevó a Sibila para siempre a la sierra peruana. Y Telier jamás ganó el premio Cervantes, menos el premio nacional, y se quedó para siempre solo en el frío corazón de una copa. Gracias. Bravo, bien, Renato, excelente programa. Cerramos ahora esta tertulia. Renato. Gracias por venir. Se hizo con mucho cariño. Muy bien, Renato. Gracias. Queda abierto para que sigamos conversando sobre Telier. Break. Un break o nos besamos, nos besamos. Nos besamos.